Hola amigos de Arte en tus manos, como siempre deseando que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo la casa número 4 de la serie Armando un pesebre completo. Aquí esta casita que les voy a enseñar hoy es una casa de 3 arcos y con un piso en baldosa. Así que amigos, aquí les voy a enseñar cómo elaborarla de manera muy sencilla. Entonces los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno, aquí tengo las piezas ya cortadas para esta casa. Como ya les había dicho, la casa número 4. Entonces aquí vamos a utilizar cartón, el cartoncito grueso, una caja normal, y vamos a cortar varias piezas. Esta es la base. De todos modos, acá, como siempre les menciono, quedan los moldes con las medidas. Entonces cada molde va a tener el nombre de qué pieza es y sus medidas correctas. Entonces esta pieza, que es la más grande, va a ser la base. Aquí tengo las paredes, las 4 paredes. Miren, aquí tengo esta que es la pared de fondo, tengo la fachada, la pared de adelante, y las laterales que van a ser estas. Miren. Entonces van a quedar aquí, ¿listo? Pero entonces quedan por la parte interna. Cuando lo pegamos es por la parte interna los laterales. Como ustedes pueden ver, en todas estas paredes tienen una guía, una línea guía. Acá está. Esa línea guía está a 5 centímetros de altura. Entonces la marcamos en las 4 paredes, ¿sí? Entonces tomando desde la base, desde la parte de abajo hacia arriba 5 centímetros, marcamos ahí la línea guía. Esa línea guía es para ubicar el piso. Miren, este lleva un piso interno, entonces va a quedar aquí en esta parte. Aquí esto queda así porque las paredes van internas, entonces por eso queda así más pequeño, ¿no? Miren. Estas líneas las vamos a utilizar como guía para saber en dónde va a quedar el piso. Listo, entonces es de esa línea hacia arriba que vamos a pegar el cartón. Entonces miren, acá está la línea, vamos a pegarla de ahí para arriba. Listo, para que no vaya a quedar aquí viendo el cartón en el arco. Entonces ya saben que es de ahí para arriba. Entonces esta otra pieza es el piso intermedio y hay otra pieza un poco más grande que es para el techo, la parte de arriba. Vamos a necesitar media esferita de icopor. Esta es de 5 centímetros de diámetro, esta es para la cúpula de la parte de arriba. Y ahora vamos a comenzar a ensamblar la casa. Para esto tomamos primero la parte de atrás, la que es la pared de fondo, y teniendo en cuenta los 5 centímetros para que no lo vayamos a pegar al revés, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que marcamos, los 5 centímetros, entonces vamos a pegarla acá, vamos a pegar la centrada, que quede distribuido el espacio a ambos lados. Acá simplemente con la silicona caliente comenzamos a armar. Pues la primera pieza que pegamos está dejando una separación de la parte de atrás, puede ser de 1 centímetro o un poco menos. Entonces primero pegamos esta y ahora vamos a pegar una lateral. Esta lateral la vamos a pegar teniendo en cuenta que nos dé un ángulo recto aquí. Entonces, y por la parte interna aplicamos silicona aquí, acá en esta parte de abajo, y la vamos a pegar aquí en esta parte, por dentro de esta, no por fuera sino por dentro. Listo, después de que ya esté unida así, esté bien pegadita, entonces tomamos la pieza que les mostré que era para el piso, este piso intermedio, y la vamos a pegar. Pues aquí simplemente teniendo en cuenta de la línea para arriba la vamos a unir. Entonces primero unimos esta parte, ya después continuamos pegando las otras paredes. Y aquí teniendo en cuenta de que nos quede bien pegadito. Esta de inicio es la principal, las otras van a quedar bien pegadas y esta queda bien. Listo, la alineamos bien con la línea guía y sostenemos allí mientras tanto. Con esta pieza ya bien pegada, entonces ahora tomamos la pared lateral, vamos a pegar aquí aplicando la silicona, obviamente acá en las bases, en estos 2 puntos, aquí en esta parte y en esta parte de acá. Entonces pegamos y debemos tener en cuenta que nos quede aquí bien alineado, que no nos va a quedar torcido, que quede bien unido acá a esta parte. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, como les digo, que no vaya a quedar torcido, que quede bien derechito acá. Eso lo logramos alineándolo bien con esta pared. Listo, después de pegar esta pieza, entonces ya tomamos la del frente y
la pegamos fácilmente, simplemente aplicando ya la silicona en esta parte y en las partecitas de acá. Listo, entonces queda así todo bien unido. Bueno, aquí miren cómo queda, entonces ya fijamos todo bien y por último ya nos queda despegar el techo. Entonces el techo lo aplicamos bien, la silicona lo fijamos, nos va a quedar así y por último vamos a pegar la bolita. Entonces esto lo pegamos y la bolita lo que hacemos es aplicar, voy a pegarla de una vez para que simplemente aplicamos la silicona y la dejamos enfriar un poquito, porque si la pegamos de una se nos va a derretir el Forexpan. Listo, entonces esperamos un poquito y la pegamos. Bueno, miren, así debe quedar. Entonces ya queda todo bien fijo. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a estucar. Miren que de una forma muy sencilla, es una casa muy sencilla de hacer, se ve muy bonita para nuestros belenes. Listo, entonces como les digo, vamos a comenzar ya a estucar. Y para esto entonces vamos a tomar nuestro estuco plástico, escayola, pasta yeso, como lo conozcan en sus países. Pueden utilizar un pincel, pueden utilizar espátula también. Me gusta mucho utilizar el pincel porque me permite llegar a estos lados. Entonces voy a aplicar, miren, en la parte interna, voy a aplicar en las paredes, en la parte interna, toda esta parte de acá, estas partes de aquí. ¿Sí? Vamos a aplicar bien en la parte interna, en la parte de abajo, y después de que terminemos de ahí entonces vamos a comenzar a aplicar en la parte de afuera. Pues por ahora miren, solamente con el pincel vamos distribuyendo el estuco. Si ustedes quieren quitar esta parte también, no lo veo necesario, pero si ustedes quieren lo pueden hacer también, pueden aplicar. Y entonces aplicamos generosamente para que nos dé más textura. Listo, amigos, entonces así vamos a cubrir toda esta superficie. Listo, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en todas las paredes, en la parte interna también donde les había mostrado, ¿sí? Y ahora voy a aplicarle en esta parte de acá abajo. Normalmente yo no le aplico en el piso, pero entonces voy a aplicar en la parte interna de la casa. Aquí por fuera no lo voy a aplicar, pero acá internamente sí, para hacer un pequeño tallado, para que nos quede como un piso de baldosa. Entonces vamos a aplicar el estuco y después con un palito de brocheta, puede ser, vamos a hacer un talladito muy sencillo, como si fueran unas baldosas. Listo, ya aquí lo apliqué, lo dejé pasar unos 5 minuticos y ahora vamos a hacer el tallado con un palito de brocheta. Simplemente lo que vamos a hacer es retirar un poco el estuco. Miren, así. Ahí ven ustedes, entonces ustedes se ubican mejor. Aquí de pronto por mostrarlo ante la cámara me queda un poquito incómodo, pero la idea es esto, hacer un tallado de unas baldosas. No tiene que quedar perfecto. Vamos retirando estuco y después vamos haciendo las baldosas. Listo, entonces vamos haciendo así, de esta manera, el tallado y completamos de esta forma pues ya todo el piso. Simplemente retirar y vamos haciendo todas las baldositas que se van a ver allí. Bueno, amigos, aquí entonces ya terminé de darle el tallado. Miren cómo se ve, un talladito sencillo. Y así entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar secar muy bien de un día para otro. Bueno, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya está bien seco todo el estuco y ahora vamos a comenzar a pintar. Lo primero que vamos a pintar va a ser esta parte del piso, la parte interna donde hicimos las baldosas, y vamos a tomar un tono ocre. Lo que vamos a hacer es comenzar a pintar las ranuritas principalmente. Miren, o sea, lo pasamos encima de todo, pero la idea aquí es que se pinte las ranuritas. Listo, no importa si se pintan las baldosas, pero
lo que necesitamos es que entre bien la pintura en las ranuritas que hacen la forma, miren. ¿Viste? Así entonces yo lo estoy haciendo con un pincel angular. Si ustedes no tienen, pues traten de buscar un pincel que se acomode fácil para que ustedes puedan introducirlo hasta el fondo y poder pintar. ¿Sí? Algo que ustedes puedan utilizar así, un pincelito no tan grande. ¿Listo? Entonces vamos a pintar ya toda la parte de la base del piso. Bueno, aquí ya terminé de pintar de este tono la base, allá en donde quedan las baldositas, ¿sí? que entrará bien principalmente en las ranuritas. Ahora lo vamos a dejar secar y mientras tanto vamos a tomar un tono terracota con un pincel pequeño, puede ser un 000, así uno para delinear. Lo que vamos a hacer es comenzar a pintar unos ladrillitos. Voy a utilizar un trapito como para que el pincel no esté tan cargado, así como le mostraba en los otros videos. Entonces descargamos un poquito y voy a comenzar a hacer el borde de todo el arco, ¿sí? En ladrillitos. Sí, para que no quede tan perfecto. Entonces lo hacemos así. Si necesitamos, vamos untando que quede algo difuso aquí la pinturita. Miren, entonces vamos a hacer así los ladrillitos en todo el contorno de los 3 arcos. Bueno, miren cómo queda, ¿sí? Entonces damos ya este efecto. Como pueden ver, pues no pinto que quede plenamente el color, sino que quede así como con baches. Miren, entonces queda más natural. Listo, entonces ya pinté esto. Ahora voy a tomar el mismo color con un pincel plano más grandecito y vamos a descargarlo. Miren, aplicamos y descargamos. No lo dejamos totalmente seco, pero sí descargamos bien. Y ahora vamos a pasarlo ya en el piso donde ya se secó. Entonces lo que habíamos aplicado, el otro color, y vamos a comenzar a pasarlo así para darle color ya a la base. Entonces aquí lo vamos pasando, un poquito complicado para mostrarles. O sea, la idea es pasar el pincel así de lado para que el fondo, las ranuritas nos queden del color que ya habíamos pintado y el resto pues va cogiendo el color, va tomando el tono, este tono terracota que estamos aplicando. Listo, entonces así lo vamos pasando y poco a poco él va tomando el tono. No aplicamos directamente la pintura porque nos va a quedar muy rojo y queremos que se vea, la pintura se vea un poco antigua, se vea vieja. Entonces esto hace que nos tome ese color. Listo, entonces vamos a seguirle haciendo hasta que tome el color rojizo o este tono terracota ya en la base. Ustedes lo pueden hacer en diferentes direcciones, pero entonces así con el pincelito inclinado lo hacemos hasta allá, hasta el fondo, y tratamos pues de untar lo menos posible esta pared de acá, las paredes. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar ese tono. Miren cómo se ve, ¿sí?
si ustedes lo aplican de esta forma como como les expliqué, como les enseñé, pues les va a dar esta apariencia. Miren, se ve un piso antiguo, desgastado, pues va a quedar un poco más real. Esto de todos modos no aplicamos tanta técnica porque estamos haciendo proyectos más sencillos. Ahora ya vamos a tomar el color marrón y vamos a comenzar a envejecer la pintura blanca, esta parte blanca. Para eso voy a utilizar el pincel redondo, uno grandecito y uno más pequeño. Aquí tengo un 10 y un 5, número 10 y número 5, pero ustedes el que tengan, ¿listo? El pequeño sobre todo es para hacer estas partecitas. De pronto acá en esta esquina, miren allá en esa esquina, entonces para aplicar aquí también esto y esto. Entonces ustedes ya saben cómo lo hago, ¿no? Aplicando en el pincel y descargándolo bien, es decir, descargamos más la pintura, que no quede tan húmedo. Y como ya les había mencionado en los otros videos, simplemente vamos a comenzar a realzar todas las esquinas, todos los ángulos. Entonces así vamos pasándolo por todos lados, por esta parte también, miren. Ya envejecemos, oscurecemos un poquito esto que hicimos acá. Listo, entonces así lo vamos a hacer ya por todo el proyecto. Miren acá en las ventanas, ven que yo lo hago de adentro hacia afuera. ¿Ven? Cuando lo hago de adentro hacia afuera se realza más estos ángulos. Y aquí en esta parte también, ¿no? Miren aquí donde van los palitos. Ahora, después de que terminemos de hacer esto, pues pegamos los palitos. Listo, así entonces vamos a continuar aplicando. Y el otro pincel, pues acá les muestro. Por ejemplo, allá en esa esquinita, como yo les decía, realzamos esas partes de allá y podemos llegar hasta allá, miren, usando un pincel así largo. Y aquí en estas partes también. Esto, pues ya así como vieron, hacemos en todo el contorno de la casa. Miren amigos, ya como queda, entonces le damos este sombreado a toda la casa ya. Entonces así debe quedar. Y ahora solo nos queda pintar los palitos del mismo color. Simplemente los vamos a pasar un poco de pintura, sobre todo en un extremo. En el otro, como va a quedar en la parte interna, pues no importa. Entonces, miren, algo así, que quede pintado de esta manera, de una forma rústica. Y así entonces cuando terminemos de pintar los palitos los vamos a introducir en los agujeros. Listo, entonces terminamos y los vamos a pegar allí. Listo, entonces ya con estos palitos pintados ahora los vamos a introducir acá. Aquí también ya tengo listo con que voy a decorar esta parte de abajo, un poco de musgo para hacer poner unas cuantas plantas. Si no consiguen o no tienen de esto, entonces pueden poner plantitas artificiales pequeñas. Acá tengo césped artificial, arena artificial, pegamento ya para decorar en esta parte. Eso sí, ya ustedes deciden cómo les gustaría mejor. Solo con césped, solo con arena o pintado. Aquí por ahora lo que vamos a hacer es simplemente poner algo de silicona y vamos a introducir los postecitos. Introducimos, lo volvemos a sacar un poquito y que quede sobresalido 1 centímetro. Listo, entonces ya así los vamos a poner todos y ya después continuamos con la parte de abajo.
Bueno, y así entonces, como pudieron ver, pegué la arena y el césped artificial aplicando el pegamento. Listo, entonces lo dejamos secar bien y ya lo podemos manipular. Miren cómo queda, miren cómo se ve aquí esta parte del baldosín, ¿sí? De las baldosas, se ve muy bonito y queda ya nuestro proyecto terminado. Esta es la casa número 4, perfecta para decorar nuestros belenes, o como les digo en otras ocasiones, para los que quieran hacer para venderlas, salen a muy buen precio también y son fáciles de elaborar. Así que amigos, si les ha gustado este proyecto, les pido por favor me regálenme su like, compartan este video que nos ayuda muchísimo en sus redes sociales, lo pueden compartir con sus amigos, con familiares o con el que ustedes quieran, y también pueden suscribirse las personas que aún no lo han hecho. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Amigos, un abrazo fuerte como siempre para todos, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.